Hola, ¿alguna vez te has preguntado cómo podemos mejorar el tránsito vehicular y peatonal de una vía para que no existan accidentes de tránsito? Bien, el día de hoy te voy a explicar los parámetros a investigar para hallar la solución a esto. Como ejemplo voy a utilizar la vía Tizaleo-San Diego a Lobamba del cantón Tizaleo, provincia de Tungurahua. Bien, como todos sabemos, a nivel mundial, en cualquier situación geográfica, el sistema vial es un servicio básico de vital importancia, ya sea para el desempeño de las actividades diarias de los habitantes y para el desarrollo socioeconómico. En el Ecuador, sí, ese pequeño país ubicado al norte con Colombia, al sur y al este con Perú y al oeste con el Océano Pacífico, es el más pequeño de los países andinos con aproximadamente 252.000 kilómetros cuadrados. Bueno, ahí se encuentra Ecuador, en donde el sistema vial es uno de los servicios con mayor atención con la finalidad de impulsar el desarrollo del país, pero no se lo ha hecho de la manera adecuada, con nuevos estudios que cumplan con las normativas y requerimientos nacionales, que ayuden a mejorar las condiciones geométricas de la vía. Entonces, en el cantón Tizaleo, de acuerdo al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, identifica la necesidad de realizar un estudio de la vía de ingreso Tizaleo-San Diego a Lobamba debido a los constantes accidentes de tránsito, inexistencia de un distribuidor vehicular entre la Panamericana y la vía de ingreso al cantón, daños en la capa de rodadura, intersecciones con otras vías inadecuadas, inexistencia de un paso peatonal en el caserío San Diego, inexistencia de veredas para la movilidad y seguridad de los habitantes del sector. Bien, el objetivo de investigación es mejorar la movilidad del tránsito vehicular y peatonal de la vía Tizaleo-San Diego a Lobamba del cantón Tizaleo, provincia de Tungurahua. Para empezar con la investigación debemos tener en cuenta el estudio de varios temas como son: conocer el tránsito existente, analizar el tipo de suelo, determinar la topografía del sector, realizar el diseño geométrico de la vía y proponer posibles soluciones al problema de tránsito y diseñar la estructura del pavimento. Entonces, para empezar, primero debemos saber qué es tráfico. El tráfico es uno de los parámetros fundamentales para el diseño de pavimentos, ya que nos dará el número de vehículos que soportará la carretera. La unidad de medida del tráfico de una carretera es el volumen del tráfico promedio diario anual, cuya abreviación es TPDA. Para el cálculo del TPDA se debe tomar en cuenta lo siguiente: en vías de un solo sentido de circulación, el tráfico será el contado en ese sentido. En vías de dos sentidos de circulación se tomará el volumen de tráfico de las dos direcciones. Normalmente para este tipo de vías el número de vehículos al final del día es semejante a los dos sentidos de circulación. Para el caso de autopistas, generalmente se calcula el TPDA para cada sentido de circulación, y aquellas interviene en lo que se conoce como flujo direccional, que es el porcentaje de vehículos de cada sentido de la vía. Esto determina las composiciones y volúmenes del tráfico. El crecimiento normal del tráfico actual es el número de vehículos que circulan sobre una carretera antes de ser mejorada, o aquel volumen que circularía. Para ello se debe definir lo siguiente: el tráfico existente, que es aquel que se usa en la carretera antes del mejoramiento y que se obtiene a través de los estudios de tráfico. Tráfico desviado son todos aquellos que son atraídos desde otras carreteras o medios de transporte una vez que haya terminado el servicio de la vía mejorada, debido a ahorros de tiempo, distancias o costos. En caso de una carretera nueva, el tráfico actual estaría constituido por el tráfico desviado y eventualmente por el tráfico inicial que produciría el desarrollo del área de influencia de la carretera. Bien, para la proyección en la tasa de crecimiento poblacional tenemos la siguiente ecuación: tráfico futuro o proyectado es igual al tráfico actual por la tasa del crecimiento del tráfico más 1, y esto elevado al número de años proyectados. El tráfico generado se produce dentro de los años siguientes a la terminación de las mejoras o construcción de la carretera. En el país aún no se disponen de estudios respecto al comportamiento del tráfico generado, pero sí es conveniente disponer de un valor que relacione el grado de mejoramiento con el volumen del tráfico. Para el tráfico generado, el correspondiente a un 20% del tráfico normal para el primer año de operación del proyecto. Tráfico por desarrollo. Este tráfico se produce por incorporación de nuevas áreas a la explotación o por incremento de la producción de las tierras localizadas dentro del área de influencia de la carretera. Otro punto muy importante es el de saber qué es una vía o carretera, que es una infraestructura de transporte cuya finalidad es permitir la circulación de vehículos en condiciones de continuidad en el espacio y en el tiempo. Tiene niveles adecuados de seguridad y de comodidad. Puede estar constituida por una o varias calzadas, una o varios sentidos, de acuerdo con las exigencias de la demanda de tránsito y la clasificación de la funcionalidad de la misma. Bien, y su clasificación, que se basa en su importancia según el valor de tráfico proyectado, el TPDA que habíamos hablado, y según el Ministerio de Obras Públicas tenemos la siguiente tabla.
Tenemos la clase de carretera y el tráfico proyectado. Para los tipos de carretera R1 o R2 tenemos más de 8000, para 1 de 3000 a 8000, para 2 de 1000 a 3000, para 3 de 3000 a 1000, para 3 de 300 a 1000, para 4 de 100 a 300 y para 5 menos de 100. El TPA indicado es el volumen de tráfico promedio diario anual proyectado a 15 o 20 años. Cuando el pronóstico de tráfico para el año 10 sobrepasa los 7000 vehículos, debe investigarse la posibilidad de construir una autopista. Para la determinación de la capacidad de una carretera, cuando se efectúa el diseño definitivo, debe usarse ese tráfico en vehículos equivalentes. Bien, aparte de una clasificación de carreteras en función del tráfico proyectado, también tenemos una clasificación según la función jerárquica, que tenemos los correctores arteriales, las vías colectoras y los caminos vecinales. Los corredores arteriales son considerados corredores arteriales a las carreteras de la calzada separadas, las autopistas, y las de calzada única, que son las de clase 1 y clase 2. Tenemos las vías colectoras, que estas corresponden a las carreteras de clase 1, 2, 3 y 4, tomando en cuenta su importancia, que están destinadas a recibir un tráfico de los caminos vecinales. Y los caminos vecinales, que son las carreteras de clase 4 y 5, que abarca todos los caminos rurales no incluidos en las denominaciones anteriores. La clasificación según las condiciones orográficas se tipificará las carreteras según el relieve del terreno natural. Ahora tenemos un diseño geométrico. El diseño geométrico está compuesto por 3 elementos bidimensionales que se ejecutan de manera individual, pero dependiendo unos de otros, que al juntarlos se obtiene un elemento tridimensional que corresponde a la vía, garantizando una operación segura a una velocidad de operación continua. Tenemos el alineamiento horizontal, vertical y el diseño transversal. El diseño geométrico es la parte más importante dentro de un proyecto de construcción o de mejoramiento de una vía, pues ahí se determina su configuración tridimensional, es decir, la ubicación y la forma geométrica definida para los elementos de la carretera, de manera que ésta sea funcional, segura, cómoda, estética, económica y compatible con el ambiente. Dentro de las características de diseño, los parámetros que determinan las características de diseño de una carretera son la velocidad, la visibilidad, el radio de curvatura horizontal, la distancia de parada, la gradiente, la capacidad de flujo y el nivel de servicio, y obviamente las intersecciones. Bien, dentro del alineamiento horizontal, tenemos que es la proyección del eje del camino sobre un plano horizontal. Los elementos que se integran en esta proyección son las tangentes y las curvas, sean estas circulares o de transición. El establecimiento del alineamiento horizontal depende de la topografía y características hidrológicas del terreno, las condiciones de drenaje, las características técnicas de la subrasante y el potencial de los materiales locales. Por otro lado, tenemos la velocidad de diseño, que es la velocidad máxima a la cual los vehículos pueden circular con seguridad sobre un camino cuando las condiciones atmosféricas y del tránsito son favorables. Esta velocidad se elige en función de las condiciones físicas y topográficas del terreno, de la importancia del camino, los volúmenes del tránsito y el uso de la tierra, tratando de que su valor sea el máximo compatible con la seguridad, la eficiencia, el desplazamiento y la movilidad de los vehículos. Con esta velocidad se calculan los elementos geométricos de la vía para su alineamiento horizontal y vertical. Los cambios en la topografía pueden obligar a hacer cambios en la velocidad de diseño en determinados tramos. Cuando esto sucede, la introducción de una velocidad de diseño mayor a una menor no se debe efectuar repentinamente, sino sobre una distancia suficiente para permitir al conductor cambiar su velocidad gradualmente, antes de llegar al tramo del camino con distancia de velocidad de proyecto. Entonces, tenemos esta tabla de velocidad de diseño, donde tenemos las clases de carreteras, el valor recomendable y el valor absoluto. La velocidad de circulación de los vehículos en un camino es una medida de la calidad del servicio que el camino proporciona a los usuarios. Por lo tanto, para fines de diseño es necesario conocer las velocidades de los vehículos que se espera circulen por el camino para diferentes volúmenes de tránsito. Entonces, en la siguiente tabla tenemos la velocidad de diseño con la velocidad de circulación, ya sea en el tránsito bajo, tránsito intermedio y tránsito alto. Tenemos una velocidad de diseño de 50 km por hora, en tránsito bajo de 46, en tránsito intermedio de 44 y de tránsito alto en 42. Otro parámetro muy importante es la distancia de visibilidad, que la distancia de visibilidad es la capacidad que tiene el conductor en ver continuamente delante de él para tener seguridad y eficiencia al momento de operar un vehículo en una carretera. Existen dos aspectos para la distancia de visibilidad. La primera es la distancia requerida para la parada de un vehículo, ya sea por restricciones en la línea horizontal de visibilidad o en la vertical. La segunda es la distancia necesaria para el rebasamiento de un vehículo. Entonces tenemos dos tipos de visibilidad.
La primera, la distancia de visibilidad de parada, y la segunda, la distancia de visibilidad de rebasamiento. Por otro lado, también tenemos el peralte. El peralte es la inclinación transversal en una relación con la horizontal. Entonces, esta se da hacia el interior de la curva para contrarrestar el efecto de la fuerza centrífuga de un vehículo que transita por un alineamiento de una curva. Dicha acción está contrarrestada también por el rozamiento entre las ruedas y el pavimento. Como podemos observar en el siguiente gráfico, tenemos la inclinación transversal con la relación horizontal, en donde tenemos la siguiente fórmula. Tenemos que la pendiente transversal de la calzada en porcentaje es igual a velocidad de diseño al cuadrado, que tiene que estar en kilómetros por hora, sobre 127 por el radio menos el coeficiente de fricción transversal. Dentro del desarrollo del peralte puede efectuarse con o sin curvas de enlace dependiendo de dos factores: el valor del radio de la curva que se peralta y la comodidad del recorrido vehicular. Esta transición puede ejecutarse alrededor del eje del camino o uno de los bordes del mismo. Cuando la transición del peralte se hace con una curva de enlace, la norma recomienda realizar toda la transición a lo largo de esta curva, la misma que al ser intercalada entre la tangente y el arco del círculo, se desarrolla la mitad en la tangente y la mitad en el arco del círculo. Cuando la transición del peralte se hace sin el empleo de curva de enlace, se calcula la longitud de la transición, que se ubica a los 2/3 en la alineación recta y 1/3 en la alineación curva, como se muestra en el siguiente gráfico. Bien, otro parámetro en el diseño sería el sobreancho en las curvas. Cuando un vehículo circula por una curva horizontal, ocupa un ancho de calzada mayor que en una recta. Esto es debido a que por la rigidez y dimensiones del vehículo, sus ruedas traseras siguen una trayectoria distinta a las ruedas delanteras, ocasionando dificultad a los conductores para mantener su vehículo en el eje del carril de circulación correspondiente. El ensanchamiento se debe realizar progresivamente a lo largo de la longitud de desarrollo del peralte. Esto es 2/3 en la tangente y 1/3 dentro de la curva. Y en casos difíciles, 50% en la tangente y 50% en la curva. Se puede calcular el sobreancho mediante la siguiente fórmula empírica y recomendada por la Ashton. La siguiente fórmula es: el valor de sobreancho es igual al número de carriles de la calzada, entre paréntesis, el radio de la curva circular menos la raíz del radio de la curva circular al cuadrado, menos la longitud de la parte frontal y el eje posterior del vehículo de diseño al cuadrado, más la velocidad de diseño sobre 10 por la raíz del radio de la curva circular. Aquí podemos observar el siguiente gráfico: el 1/3 y el 2/3, el aumento uniforme del peralte y sobreancho y la disminución uniforme del peralte y sobreancho. Ahora vamos a ver el sistema de drenaje. El sistema de drenaje vial es de vital importancia para el funcionamiento y operación de la carretera, que tiene 4 funciones principales. El primero de ellos es desalojar rápidamente el agua lluvia que cae sobre la calzada. El segundo, controlar el nivel freático. Tercero, interceptar el agua superficial o subterránea que escurre hacia la carretera. Y el cuarto, conducir de forma controlada el agua que cruza la vía. Para ello tenemos el drenaje longitudinal. El drenaje longitudinal comprende las obras de captación y defensa, cuya ubicación será necesario establecer calculando el área hidráulica requerida, la sección, la longitud, la pendiente y nivelación de fondo. Y para ello seleccionar el tipo de proyecto constructivo. Dentro de esto tenemos las cunetas. Las cunetas son canales que se construyen en las zonas de corte, a uno o ambos lados de una carretera, con el propósito de interceptar el agua lluvia que escurre de la corona de la vía, del talud del corte y de pequeñas áreas adyacentes para conducir a un drenaje natural con un valor mínimo del 0.5% y un valor máximo que estará limitado por la velocidad del agua de la misma, que condicionará la necesidad del revestimiento. Bien, la forma de la sección transversal de las cunetas puede ser triangulares, rectangulares, trapezoidales, y el uso de las cunetas triangulares es generalizado, posiblemente por su facilidad de construcción y mantenimiento, aunque dependiendo del área hidráulica requerida, también se puede utilizar secciones rectangulares o trapezoidales. Como observamos aquí en la gráfica, tenemos la sección típica de cunetas. También tenemos el drenaje transversal, las alcantarillas. Las alcantarillas son conductos cerrados de forma diversa que se instalan o se construyen transversalmente. Estas por lo general van debajo del nivel de la subrasante de una carretera, con el objeto de conducir hacia cauces naturales el agua de lluvia proveniente de pequeñas cuencas hidrográficas, arroyos o esteros. De acuerdo con las condiciones topográficas del corredor de la carretera, se puede considerar que las alcantarillas servirán para drenar planicies de inundación o zonas inundables, cuencas pequeñas definidas o para colectar aguas provenientes de cunetas. Como podemos observar aquí, las partes de una alcantarilla, tenemos los muros de ala, el ducto, el cabezal y la boca de entrada o de salida. Bien,
Algo muy importante que no debemos olvidar es el estudio de suelos, ya que es necesario para la obtención de información geotécnica básica. Para los diferentes tipos de suelos, debiendo efectuarse investigaciones de campo y de laboratorio que determinen su distribución, propiedades físicas y mecánicas. Bien, la importancia de conocer las características del suelo radica en que servirá como cimentación a la estructura de la capa de rodadura. Algunas de las propiedades que se deben tener en cuenta para el diseño vial es el contenido de humedad, que es la cantidad de agua que se puede encontrar en la masa del suelo. Un ensayo en el cual una muestra de suelos se procede a secar en un horno a una temperatura de 105 a 110 grados centígrados. Estructura del pavimento. Se lo considera como un sistema de revestimiento que conforma la capa de rodadura. Se apoya sobre elementos estructurales que deben resistir las abrasiones y puncionamientos, que serían los esfuerzos cortantes, producidos por el paso de personas o vehículos, la caída de objetos y la compresión de los elementos que se apoyan. Además, deben ser inmunes a las variaciones climáticas. El objetivo del pavimento es el de ofrecer una superficie de rodadura limpia, cómoda, segura, durable y que interactúe con el ambiente. Bien, tenemos unos criterios generales con la finalidad de obtener el diseño más conveniente. Uno de ellos es la divergencia o separación. También tenemos la convergencia o integración, la priorización de los movimientos, la consistencia con los volúmenes de tránsito, la sencillez y claridad, y también la visibilidad. Para la visibilidad, la velocidad de los vehículos que acceden a la intersección deben limitarse en función de la visibilidad, incluso llegando a la detención total. Bien, en conclusión, la ampliación de la calzada, el mejoramiento de la estructura del pavimento, la configuración geométrica tridimensional de la vía son de gran importancia para satisfacer los objetivos fundamentales de una vía, es decir, la funcionabilidad, la seguridad, la comodidad, la integración en su entorno, la estética y la economía, buscando reducir el máximo de inconvenientes existentes en la vía. Bien, la estructura del pavimento está proyectada para 20 años de una vida útil, pero se recomienda realizar un mantenimiento mínimo cada 5 años, para evitar daños y destrucción de la estructura de la vía. Un buen trazado debe satisfacer las condiciones de seguridad y adaptarse a la topografía del terreno, además de diseñar la vía con el menor movimiento de tierras, balanceando la relación corte-relleno y procurando tener costos de operación y construcción mínimos. La señalización horizontal y vertical de la vía debe cumplir con todas las normas y reglamentos vigentes, para evitar accidentes y proporcionar a los usuarios una movilidad segura y cómoda. El proceso constructivo debe ajustarse a los resultados obtenidos, además de cumplir con las especificaciones técnicas del proyecto. Los trabajos de construcción deben ajustarse a la ley de gestión ambiental vigente a fin de mitigar en lo posible el impacto ambiental.